Bueno, lo primero, gracias por venir. Estoy gratamente sorprendido, o no, porque eso quiere decir que hay mucha gente que programa en Java desde hace mucho tiempo que está interesada por Node. Y eso no sé si es bueno del todo o es malo, ¿no? Porque nuestro querido Java, ¿no?, sigue dando guerra, ¿no? Bueno, como os digo, gracias por venir. Eh, el objetivo de la charla, como su nombre indica, es de alguna manera hacer una breve introducción al Node moderno, sobre todo desde los ojos de un programador Java, también Java moderno. ¿Y por qué digo lo de moderno? Porque estas tecnologías han evolucionado mucho, muchísimo en los últimos 3-4 años. Entonces, la típica discusión en Twitter de JavaScript es una mierda, pues tú más y Java es otra mierda, etcétera, son sobre todo porque eran una mierda hace 10 años, hace 8 años, ¿no? Pero todo ha cambiado bastante y de alguna manera mi objetivo con esta charla era, no sé, pues contaros qué tipo de herramientas existen en la actualidad, cómo han evolucionado los lenguajes, qué tipo de modelos de programación, qué tipo de librerías, ¿no?, para darnos cuenta que al final, en realidad, son muy, muy, muy parecidas estas dos tecnologías, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar si queréis. Bueno, ¿quién soy yo? Pues yo básicamente soy un desarrollador que sobre todo llevo muchos años programando en Java y he empezado a hacer mis pinitos, ¿no?, con Angular, que está de moda ahora. Bueno, perdón, que estaba de moda ayer, hoy está de moda Vue.js. Sabéis que en el mundo front se cambia de moda en semanas, ¿no? También juego un poquito con Amazon, hacemos consultoría, formación, soy profesor de la Universidad de Juan Carlos, estoy en el grupo CodeVRJC y bueno, como habéis visto en la camiseta, aquí está la publicidad institucional, estamos desarrollando un producto para testing. Lo bueno es que es software libre, entonces es gratuito total, así que no vengo a vender, ¿no? Entonces podéis conectaros ahí a la página web para echar un vistacito y si os interesa probarle, ¿no? ¿Y por qué esta charla? Para que conozcáis un poco mi background. Hace ya unos cuantos años, en el 2014, Jero, uno de los coorganizadores del Madrid Jug, me engañó porque yo estaba aprendiendo JavaScript, ¿no? Entonces, una persona con mente de Java se pone a aprender JavaScript y está diciendo what the fuck todo el día, ¿no? Y esto, y doble igual, triple igual, el this no es this, es that, y los paquetes donde están, no, pues es require, pero solo en Node, pero en JavaScript no hay require, pero bueno, ¿no? Entonces empecé a contar mis penas por internet, ¿no? Y yo quería aprender y tal, y me engañaron y me dijeron, ¿por qué no te vienes al Madrid Jug y nos cuentas tu experiencia, ¿no? Y di una charlita ya en el 2004 de JavaScript para javeros, ¿no? Y luego, bueno, he ido siguiendo, he ido contando mi experiencia, sobre todo siempre del prisma de un javero, que creo que tiene cierto interés, porque cuando te enfrentas a una nueva tecnología siempre lo intentas asimilar a lo que tú ya conoces, ¿no? Entonces, bueno. Y la charla de hoy es la culminación de todo este análisis, ¿no? Entonces, bueno, aquí estáis vosotros. Perdonad, ¿quién de vosotros os podéis considerar un programador Java? Que levante la mano, por favor. Vale. ¿Quién de vosotros os podéis considerar un programador Node o JavaScript? Que levante la mano. Vale, lo siento, ¿vale? Me voy a meter bastante con JavaScript, sobre todo en tono de broma, y también me voy a meter bastante con Java, ¿vale? Entonces voy a repartir a todos, ¿no? Aquí estáis vosotros, los de Java, ¿no? Yo amo a Duke, ahí tatuado en el cuello. Entonces la pregunta, ¿no? Tú estás ahí un día tranquilamente, como somos unos frikis, pues estás en el campo y te pones a pensar, ¿pero esto del Node será de verdad tan bueno como lo pintan? ¿Se podrá hacer software de verdad? Porque claro, para hacer mariconadas pues vale cualquier cosa, ¿no? Pero de verdad en producción vale el Node este. Y bueno, ya lo típico, ¿no? Me estaré haciendo mayor, estos millennials vienen empujando, me echarán del curro, lo típico, ¿no? Entonces dices, pues me tengo que poner las pilas, por lo menos para cuando haya que argumentar que no es una tan buena tecnología como Java, pues poder tener argumentos y que no me pillen, ¿no? Entonces, esta es la charla, ¿no? Ideal. Habéis venido aquí para tener argumentos para ir contra Node cuando os pongáis a discutir, ¿no? Con el chavalín que empieza a entrar, ¿no? Entonces, ¿realmente se usa tanto? Porque hay mucha gente, no, hombre, en el índice TIOBE dice que Java es el número 1 y tal. Hombre, con tantísimos años de desarrollo enterprise en el mundo, pues es normal que siga todavía. Por cierto, está de la mano de C y nadie considera C un buen lenguaje de programación para hacer el tipo de cosas que solemos hacer. Luego veremos, ¿no? Tipo de página web. Bueno, pues
en una conferencia Node Interactive de 2017 mostraron unos números que creo que son razonables, ¿no? 3.000 millones de paquetes descargados a la semana, 39.000 estrellas en GitHub, 8,8 millones de instalaciones en producción que puedan contabilizar, 1.500 contribuidores solo a Node.js. Entonces, de alguna manera, esto da una magnitud de dónde estamos, ¿no? Esto es pues una encuesta que hacen ellos. Claro, si la hacen ellos no va a salir mal para ellos, pero sí que es cierto que hay mucha gente que quiere probar Node, igual que quiere probar Go, igual que, bueno, probar JavaScript. La encuesta es un poco rara porque al final estos dos lenguajes son el mismo, la tecnología y el lenguaje, ¿no? Pero sí que es cierto que hay otros lenguajes que los que la gente, pues, bueno, pues no tiene tanto amor por intentar empezar a ellos, ¿no? Pero lo verdaderamente importante es esta slide, ¿no? Estas son las empresas que usan Node en producción de alguna u otra forma. Tenemos a GitHub, tenemos a Uber, tenemos a Mozilla, tenemos a Amazon, tenemos a Netflix, tenemos a Google. No son 4 chavales jugando, ¿vale? Bueno, venga, pues vale, pues venga, vamos a la chicha. Vamos a la lucha, ¿no? Fight. Tenía que poner un gatito, yo qué sé, y era este, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es Node? ¿Qué es Java? Es que son muchas cosas. Es una plataforma de desarrollo, es una máquina virtual, es un lenguaje de programación, es un modelo de programación, es un framework. Son muchas, muchas cosas. No se puede hablar de, JavaScript es una mierda. No, hombre, pero hay otros lenguajes de programación para Node. O es que Java es verboso. Ya, pero hay otros lenguajes de programación para la máquina virtual de Java en el ecosistema Java, ¿no? Entonces, vamos a intentar ir desgranando exactamente cada una de estas partes, ¿no? Aunque todo el mundo piensa, o la gente que no sabe piensa, que Node es equivalente a JavaScript, y además JavaScript del malo, ¿vale? Y todo el mundo que piensa en Java, piensa en el Java de hace 10 años, ¿no? ¿Os acordáis de las clases anónimas, no? Que para hacer bueno, os acordáis, muchos de vosotros estaréis todavía programando con clases anónimas porque no podréis escapar de Java 6, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Pero Java no es solo Java. La plataforma de desarrollo Java se puede utilizar con Kotlin, que está ahora, ¿vale? Bien. Java van a sacar una versión cada 3 meses ahora o cada 6 meses. Se me caían las lágrimas el otro día cuando lo vi. Van a meter inferencia de tipos. Lo que quiero decir es que el lenguaje no es el lenguaje que ya conocemos, ¿no? El lenguaje también evoluciona. Y para Node, bueno, pues para Node, sí, durante muchos años ha sido Node ES5, pero ya está ES6 y ES7 y la verdad es que ha mejorado bastante, ¿no? Y también está TypeScript, ¿no? Entonces vamos a analizarlo un poco, ¿no? Vamos a hacer una comparativa. ¿En qué se diferencia, en qué se parecen Java como lenguaje y TypeScript? Pues en realidad son muy, muy parecidos. Ambos tienen tipo estático, ambos son imperativos y funcionales, ambos son orientados a objetos, ambos tienen recolector de basura, ambos tienen el concepto de modularidad. Entonces, al final no son tan diferentes. De hecho, aquí a la izquierda, como podéis ver, es un código Java, es una clase Java empleado típica, y aquí a la derecha tenemos una clase TypeScript. Salvo que el tipo está detrás en vez de delante, cosa habitual en los lenguajes con inferencia de tipos y en Pascal, salvo ese detalle, son prácticamente iguales. Ah, no, sí, claro. Mira, es que el constructor en Java se llama como el nombre de la clase y el constructor en TypeScript se llama constructor, ¿vale? Pero salvo esos detallitos, todo lo demás es parecido. Y esto es un código de uso de empleados, ¿no? Mira, TypeScript tiene inferencia de tipos y Java no tiene inferencia de tipos todavía. Dicen que en marzo vamos a tener inferencia de tipos en Java. No me lo creo todavía, ¿vale? En Java 10 o Java 18.3 o Java 10, no sé si habéis seguido la polémica, ¿no? Tenemos lambda en los dos sitios. Mira, aquí los cachondos han puesto un guión y aquí han puesto un igual, ¿vale? Pero salvo eso. Entonces, claro, diferencias. Pues al final siempre Java va a ser un poco más rígido. ¿Por qué? Porque sus diseñadores decidieron que fuera un lenguaje más rígido para que todos los programas fueran más parecidos y porque consideraban que la seguridad era lo más importante. Tened en cuenta que Java se diseñó hace más de 20 años y veníamos en una época en la que se programaba en C, en la que se programaba en Visual Basic. Entonces decidieron hacer un lenguaje rígido para meter en vereda a los desarrolladores, ¿vale? Que se nos va la pinza muchas veces, ¿no?
Entonces eso hace que sea más verboso. Acordaos de las clases anónimas, ¿no? Que si programabas en interfaz gráfica de usuario tenías que poner ahí una parafernalia. Y bueno, ya os digo, no tenía inferencia de tipos. No tenía ni siquiera funciones fuera de los objetos, porque claro, se consideraba que la orientación a objetos era lo máximo, ¿no? Era el mejor modelo de programación. Y bueno, y TypeScript es bastante más flexible. Lo primero, el tipado es opcional, porque al vivir en la máquina virtual de Node de JavaScript, al final no tienes tipos en runtime, entonces en ciertos puntos puedes hacer tipado opcional, lo cual está bastante bien para trabajar, por ejemplo, con JSON. Cuando trabajamos con objetos JSON en Java, pues al final o los tipamos o estamos trabajando con Object Node, JSON Array, JSON Element, que hace que tu código sea mucho menos legible, ¿no? Bueno, pues en esos aspectos el tipado opcional viene muy bien. Tiene una cosa que son los tipos union, que te permite hacer que tu código sea mucho más flexible. Bueno, los objetos literales, que es una cosa que está bastante bien, que han ido incorporando otros lenguajes. Pero al final son muy parecidos. Si alguien ha programado con TypeScript, viniendo de Java, se acostumbra enseguida, ¿vale? Bueno, sí, siempre hay truquitos, pero son bastante parecidos, ¿no? Y si pensamos en Kotlin, Kotlin es todavía mucho más parecido a TypeScript, ¿no? Porque Kotlin es una especie de Java moderno, entonces ya incorpora cosas como funciones de alto nivel, inferencia de tipos, casting implícito con instance of, el concepto de data classes. Entonces, bueno, al final son muy parecidos. Bueno, y llega la bestia, JavaScript. JavaScript pues es un lenguaje con tipo dinámico, con funciones como elementos de primera clase, orientado a objetos con prototipos, eso que nos ha costado siempre entender, eso del prototipo, el encadenamiento de prototipos, que era un caos, ¿vale? Es imperativo y funcional, es asíncrono y no concurrente y es muy flexible, extremadamente flexible, ¿vale? ¿Esto qué ha hecho? Pues ha hecho que mucha gente que estaba cansada de Java, del Java de hace 10 años, viera en Node una libertad, una agilidad, la capacidad de desarrollar programas sin tanto encorsetamiento, lo que está bien, pero también ha tenido el problema de que tú coges un código Node de hace 3 años a lo mejor y eso no hay quien lo entienda, ¿vale? Porque depende mucho del estilo de programación del desarrollador. No es tan idiomático como Java. Java es muy rígido, pero todos los programas se parecen mucho. Node es muy flexible, pero no se parecen tanto. Tienes que entender mucho. Además, JavaScript no tenía modularidad y al no tener modularidad, pues no se fomentaba, ¿no? Bueno, esta es una foto que ilustra, pero lo importante es esto, como todos habéis podido ver, ¿no? No te digo yo que las buenas partes de JavaScript sean buenas, pero es que, claro, también le sobra bastante, ¿no? Entonces, bueno, ya prácticamente nadie conoce todos los vericuetos de JavaScript, salvo los que dan charlas riéndose de él, ¿no? Pero lo importante es utilizar las buenas prácticas, ¿no? El triple igual, etcétera, etcétera, para que no haya coerción de tipos. Pero es que JavaScript está irreconocible desde ES6. Y con ES7 ya ni te cuento, ¿no? Ya es un lenguaje de verdad. Ya poder declarar una variable y cuando se sale del ámbito, la variable ya no está declarada, ¿vale? Ya puedes hacer unas funciones con una sintaxis mucho más ligera y además que el dis se comporta como tú esperas que se comporte el dis, no de la otra manera, que siempre te muerde el culo ahí. Ya tiene clases. Aquí saldría el purista de JavaScript. Bueno, pero son azúcar sintáctico del modelo de prototipos, pero son clases. Entonces yo pongo class y me entero de lo que estoy haciendo. Y no tengo ahí una función que es una generadora, que es un constructor a la que luego asigno que eso al final es ruido visual, que hace que el código sea más incomprensible, etcétera, etcétera. Yo cuando me puse a aprender JavaScript vi que había 3 maneras diferentes de hacer orientación a objetos con JavaScript y pregunté a la gente que sabía en Madrid JS. ¿Y cómo se hace? Ah, pues como tú quieras. No, hombre, pues joder, pues depende del caso. Y mucha gente no hace ni orientación a objetos con JavaScript. Ahí a lo loco. Bueno, hay mucha gente que considera que una jerarquía de herencia excesivamente larga no tiene sentido, pero ni en Java ni en JavaScript, y consideran que el hecho de que se puedan hacer clases en JavaScript puede llegar a ser problemático porque, claro, tienen miedo de que todas esas hordas de programadores Java contaminen su preciado lenguaje de programación, pero no está pasando, ¿vale? La gente entiende que las jerarquías de herencia son malas, hay que favorecer la composición sobre la herencia. Ya lo decía Joshua Bloch en el libro Effective Java Programming desde hace ya un montón de tiempo, que por cierto va a sacar una actualización en diciembre.
En fin, que al final son muy parecidos. Ya tiene estructuras de datos de tipo mapa, ¿vale? Ya tiene async await, que favorece o simplifica mucho el trabajo con promesas, con callbacks, ¿no? Todo ese problema. Ya tiene módulos, ya puedes tener visibilidad en módulos, ¿no? Y bueno, en Java también tenemos Groovy, ¿no? Entonces, ¿se parecen, se diferencian? Pues no tengo ni idea, porque no sé Groovy. Entonces, aquí hay que preguntar a Iván López, si le veis por aquí, que seguro que estará. Le decís, oye, ¿qué diferencias hay? ¿No? Y que nos lo cuente. Al final, conclusión. Java ha sido históricamente mucho más complicado, mucho más verboso, mucho más rígido, no complicado, sino rígido, pero ordenado, ¿vale? Y JavaScript pues ha sido caótico, propenso a errores, no estructurado, pero flexible. Lo que quiero decir es que depende de lo que quiera cada uno en cada momento, que ni uno es bueno ni uno es malo, depende de lo que busques, etc. Y lo que sí que quiero decir es que actualmente Java es muchísimo más flexible que antes, la llegada sobre todo de las lambdas ha hecho que el código pueda incorporar patrones funcionales, etcétera, etcétera, y JavaScript es mucho más estructurado que antes, ¿vale? Yo recuerdo gente que decía, es que en Java tienes que poner los import ahí de las clases. Si habéis visto código JavaScript ES6, hay más import todavía que en Java. Porque en Java, si la clase está en tu mismo paquete, no la tienes que importar. Pero en JavaScript sí. Aunque esté en la misma carpetita, por así decirlo, la tienes que importar, ¿no? Bueno. Venga, ya hemos pasado un poco por el lenguaje. ¿Qué pasa con las librerías, ¿no? El tema de las librerías también es importante. Voy a verlo ahora. Vale. El tema de las librerías también es importante porque al final son las herramientas que tenemos a nuestro alcance, no solo el lenguaje de programación, sino las herramientas que tenemos a nuestro alcance para desarrollar software. Este lenguaje de programación, súper molón, súper tal, mira qué flexibilidad, qué conciso, qué bueno es, no tiene librerías, no vale para nada, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la librería estándar y ¿qué tiene de bueno Node? Que en la librería estándar de Node tienes lo mínimo necesario para comunicarte con el sistema operativo, con la red y poco más, ¿no? Y ciertas clases de interoperabilidad, ¿no? ¿Y en Java qué tienes? Pues tienes clases de MIDI. ¿Sabéis lo que es MIDI? Esto de los pianitos. Pues en cada servidor de aplicaciones Java desplegado en producción está la clase de MIDI, por si se pone a sonar la página web en el servidor. Tiene de todo, o sea, tiene basura, ¿no? Tiene demasiada basura y lo sabes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Java? Claro, se dieron cuenta, dijeron, esto va a haber que quitar algunas clases. Y ya estamos, dijo uno, ¿y cuál quitamos? Porque la de MIDI está clara, ¿vale? La de MIDI fuera. Pero claro, dices, claro, y lo de ¿tú sabes cuánto pesa el soporte de XML en la máquina virtual? Pues no sé cuánto, pues lo quitamos ya. Y los que usan XML, tenemos que buscar una manera de que las aplicaciones decidan qué cosas necesitan. Y dijeron, venga, vamos a modularizar Java. Les ha costado 7 años modularizar Java, o más, ¿vale? Pero bueno, ya por fin lo tenemos. Java 9 es modular y precisamente es modular, entre otras cosas, por esto, para que tú puedas hacer una aplicación web y no traerte el MIDI, ¿no? Acordaos del MIDI, ¿vale? Siempre que programéis en Java 8. Bueno, ¿y qué pasa con las librerías de terceros? Pues nosotros tenemos Maven, nosotros. Todos somos nosotros, ¿vale? Maven tiene un montón de librerías, software libre, etcétera, etcétera. Y NPM es el Node Package Manager, es también un repositorio de librerías para el ecosistema Node, ¿no? Oye, ¿quién iba a decir, ¿quién la tendrá más larga? Pero no lo voy a decir, ¿vale? ¿Quién tiene más paquetes en su repositorio? El azulito es Node, ¿vale? Este es Java, Maven, y bueno, he puesto el de Python aquí porque, para que no se sienta solo el hombre, ¿vale? Que está aquí. Claro, llegan los de Node, sacan pecho. Me acuerdo de Pinchito puso un tuit, mira cuántos paquetes tenemos. Ya te pones a rascar un poquito y es que esta gente empaqueta una función en un paquete. Leftpath es una función que te pone espacios, ¿no?, a la izquierda si la palabra no los tiene. Un paquete, claro, así yo. Esto también fue muy cachondo. No sé si sabéis la anécdota
el desarrollador del SPAD creo que tuvo un problema de infracción de nombre o no sé qué. El caso es que le dieron un toque de NPM. Le dijeron, mira, oye, es que el nombre, no sé qué, o con otra librería, no sé, algo le pasó. Le dijeron, tienes que borrar la librería. Y él dijo, no quiero. Ay, pues nos vamos a ver obligados a tal. Dice, sí. Dijo, borrar todas las librerías de NPM. Entonces borró todas las librerías de NPM y borró LeftPad. Medio Internet dependía de LeftPad. Se rompió Internet. Os lo juro de verdad. Entonces ya dijeron, a ver si vamos a tener que evitar que la gente borre las librerías. Y entonces ya no se pueden borrar librerías, ¿vale? Ya cuando tú publicas una librería... Yo me equivoqué, subí una sin querer y... ¡Ay, perdón, quiero borrarla! No, oh, no. LeftPad. Bueno. La gestión de proyectos. Porque claro, al final, como somos, tú empiezas programando en Java, pero luego te haces la herramienta de gestión del Java y luego el Java se expande, ¿no? Entonces, al final, los javeros tenemos Maven con una bonita y clara sintaxis XML, placer visual, ¿vale? Y claro, hubo gente que tenía dos dedos de frente y dijo, ¿por qué no? Además, Maven tiene una cosa muy interesante, que como es todo declarativo, los más viejos del lugar saben que venimos de Ant, y Ant era muy imperativo. Entonces tú hacías esto, se programaba en XML, programación en XML, fantástico. Era todo muy imperativo, entonces tú tenías el control. Y en Maven dijeron, no, lo vamos a hacer todo declarativo porque así favorecemos que todos los proyectos tengan la misma estructura. Y está muy bien, salvo que te quieras salir del guión. Como te quieras salir del guión, ya no puedes porque tienes que hacer un plugin, porque tienes que... El infierno de Maven, ¿vale? Entonces, bueno, hubo gente que se inventó Gradle, que Gradle es un bastante mejor equilibrio entre el enfoque declarativo y el imperativo, se puede programar en Groovy, etcétera. Y en Node también tenemos los scripts de NPM, que son básicamente comanditos bash que se ejecutan cuando tú pones NPM y el nombre del comando, ¿no? También es muy fácil utilizar aplicaciones programadas en JavaScript, porque a diferencia de Maven, tú en Maven solo te puedes traer una librería, pero en NPM te puedes traer también una aplicación que puedes ejecutar en la shell. Entonces eso hace muy cómodo tener pequeños programitas que te hacen cosas, ¿no? Y bueno, también tenemos Gulp, pero Gulp se utiliza, aunque se puede utilizar también en backend, también se utiliza mucho en front, y Webpack y otros bundles son ya mucho más específicos de front, ¿vale? No sería tanto de Node para back. Que al final tienes que tener scripts. O script para CI, o script para alguna cosa, ¿no? Al final, en este sentido yo creo que son bastante parecidos, ¿no? Pero claro, nosotros como desarrolladores, entiendo que la mayoría de los que estamos aquí, porque estadísticamente la mayoría de los desarrolladores en este país lo que hacen es web o backend, quiero decir backend y front, pero son sobre todo servicios web. Entonces, como estamos hablando de Java, estamos hablando de Node, la pregunta es, bueno, ¿y qué framework tengo a mi disposición para hacer mi aplicación? Al final, claro, bueno, ya sabemos que tenemos el servidor, ya sabemos que al final haces una petición y de lo que se trata es devolver o el JSON con los datos o el HTML, etcétera. ¿Qué pasaba con Java? En Java estaba el concepto de servidor de aplicaciones. Está el concepto de servidor de aplicaciones. ¿Por qué? Bueno, porque hay un gran servidor que es el que gestiona todas las aplicaciones y entonces el desarrollador va subiendo ahí o pide al administrador que despliegue en ese gran servidor de aplicaciones sus aplicaciones, ¿no? Bueno, tenemos, no he puesto aquí los peores, por así decirlo, he puesto los que tienen mejor fama, pero vamos, WebSphere y todos estos, ¿no? Auténticos monstruos. Entonces, ¿qué problema tenía o tiene este enfoque? El enfoque del gran servidor de aplicaciones en el que hay que desplegar las aplicaciones. Bueno, la ventaja que tiene es que la administración está centralizada y la ventaja que tiene es que los desarrolladores se despreocupan de aspectos de despliegue. Tú programas tu aplicación y se la das ahí al administrador que la despliegue y la ponga. ¿Y qué inconvenientes tiene? ¿Qué problemas? Los mismos. Que la administración está centralizada y que los desarrolladores se despreocupan de aspectos del despliegue. La cultura de DevOps, ¿qué nos dice? Que un desarrollador tiene que ser responsable, el equipo de desarrollo tiene que ser responsable de una aplicación full stack, end-to-end, desde que se concibe hasta que se despliega. Porque si no, aparece el habitual PDO, problema de otro. Ha fallado en producción. En mi máquina funciona. Y el administrador dirá, yo no lo he visto funcionar en mi vida, ¿vale? Entonces, al final, las arquitecturas microservicios, hablaremos un poquito más adelante de ellas, las arquitecturas microservicios de lo que se tratan es de
de alguna manera de permitir que el desarrollador o el desarrollador con unos pequeños conocimientos más de administración, de despliegue, sea responsable de su aplicación, empuje esa aplicación hasta producción, pueda monitorizar su aplicación, etcétera, etcétera. Pero además, esto tiene otro problema, el uso del servidor de aplicaciones. Además de la pasta que cuestan algunos, es difícil actualizar el servidor de aplicaciones. ¿Por qué? Porque hay tantas aplicaciones que dicen no podemos cambiar de Java 6. Pero si Java 6 lleva ya 15 años muerto, o los que lleve, no lo sé. Ya, pero es que hay una aplicación que nadie sabe quién lo ha hecho, siquiera está ahí, ¿vale? Y no podemos actualizar porque hemos probado y no funciona. Entonces, todas las aplicaciones del mismo servidor tienen que vivir con restricciones motivadas por la compatibilidad con otras aplicaciones, ¿no? Y eso hace que también el desarrollo sea muy pesado, porque como tú en local no puedes tener ese gran servidor de aplicaciones, tú pruebas el local, todo va más o menos bien, luego despliegas, falla, ponte a depurar allí, bueno, un dolor, ¿no? Pero es que esta era la forma en la que se compartían recursos antes de que la virtualización fuera mainstream, o los contenedores, o Docker, ¿no? Ahora somos todos muy modernos, Docker Run y se empaqueta todo, pero hace muchos años tú tenías hierro. Y cada desarrollador que decía, vamos a desplegar una aplicación, comprar nuevo servidor. No, hombre, ¿no habrá una manera de reutilizar o de compartir ese servidor? Sí, con servidores de aplicaciones, ¿no? Entonces era la manera de hacerlo. Bueno, ¿y qué tenemos en Node? Claro, los de Node. Gente trabajando en banca ahí, en servidores infumables, que el administrador es gili, digo, que no responde rápidamente a tus demandas. Pues dice, mira, tío, es que he encontrado esto del Node. ¿Esto del Node qué es? Mira, tú escribes aquí un fichero de texto sin Eclipse ni nada, sin NetBeans. Le das a guardar, ejecutas Node tal, y mira, ya tienes la página web. No puede ser, no me lo creo. ¿Qué te apuestas? Es como lo de los anuncios estos que se tiran del avión, pues igual. No me lo creía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno de Express? ¿O qué es lo bueno de los frameworks basados en Node? Que la app incluye el servidor, es autocontenida. No tienes que depender de nada más que haya Node instalado en la plataforma. Además, Node es muy ligero en cuanto a instalación. Arranca prácticamente de forma instantánea. Los procesos, los ciclos de desarrollo pues son muy, muy, muy rápidos, ¿vale? De hecho, mucha gente que empezó con Node ni siquiera necesitaba depurar. Porque, total, quiero decir, cambiabas una línea, le ponías una traza y volvías a ejecutar. Si es que era tan rápido, ¿no? Entonces, cambia mucho el enfoque. Claro, la gente de Spring en el 2012 dijo, que tienen razón. ¿Qué podemos hacer? Entonces, el movimiento lo bautizaron como containerless, porque le llamaban a su servidor de aplicaciones, le llamaban como container, porque es como donde está la aplicación. Y entonces, bueno, al cabo de los años empezaron a hacer, y entonces surgió sobre todo Spring Boot, Dropwizard, son frameworks para Java que siguen el mismo concepto, ¿no? En realidad tienen integrado Tomcat, pero Tomcat se optimizó para, o Jetty o alguno de estos, pero se optimizaron para arrancar rapidísimo, ¿no? Entonces ahora tenemos prácticamente el mismo modelo de desarrollo tanto en Java como en Node, salvando las distancias, porque claro, en Java hay que compilar, pero bueno, gracias a la compilación incremental va bastante más ágil. De hecho, en Spring Boot tienen un modo de ejecución que en cuanto guardas el fichero, él se da cuenta, recompila el fichero y, bueno, en realidad le recompila el IDE. En cuanto recompilas el fichero, se auto-reinicia el servidor solo, ¿no? ¿Y qué pasa con el estilo de programación? Porque claro, ya estamos, ¿no? Es que en Java tienes unas arquitecturas software para hacer aplicaciones web que son muy, muy rígidas también, que si controller, que si service, que si... Y aquí en Node, pues 3 líneas ahí, 3 funciones, y esto funciona, ¿no? Entonces, Java tradicionalmente ha sido muy, muy orientado a objetos todo. Se utilizaba mucho la inyección de dependencias que popularizó Spring y luego el Standard Enterprise Edition decidió abrazar. Anotaciones en código para configuración, mucho ORM para transformar entre clases y estructuras de la base de datos. ¿Y funcional qué era? Pues ¿y Node qué era? Pues abrazaba la programación funcional, todos son funciones. Sobre todo asíncrono también, ahora hablaremos de la sincronía, la configuración se hace con funciones y se han despreocupado mucho también de la base de datos relacionales bastante tiempo porque utilizaban Mongo. Mongo es una base de datos no SQL orientada a documentos, que tú tienes el objeto JavaScript en memoria, le enchufas a la base de datos y no hace falta crear tablas, crear índices, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, es que en Java también volvió a pasar lo mismo. Sí, es cierto, hay modelos de desarrollo
O sea, a lo mejor el estándar Enterprise Edition no te gusta, pero hay otras alternativas. Está Vertex, por ejemplo, que es un modelo reactivo, asíncrono, como el de JavaScript, como el de Node, ¿no? Entonces, esto es un servidor, ¿no? Esto es una aplicación web, una aplicación REST. Al final, en el método main, bueno, te creas una clasecita, que habrá que arrancar un método main, pero bueno, eso no es importante. Te creas una clase start, te creas el servidor y pones un manejador, que es una lambda, es una función que al final escupe, ¿no? Pues esto es Java, ¿no? Entonces, cuando alguien le diga, no, es que Java, una infraestructura, bueno, depende de la librería que utilices, ¿no? Y también Spring se acaba de subir al carro, con Spring 5 recientemente publicado y Spring 2 que está a las puertas, y también puede hacer lo mismo, ¿no? Te permite un modelo funcional, un modelo asíncrono no bloqueante, que ahora hablaremos de ello, configuración con funciones, etcétera, etcétera. Pero también hay que criticar bastante a Java en este sentido, porque años y años y años de programación bloqueante tienen el problema de que hay librerías que no están en formato no bloqueante. Por ejemplo, los drivers de base de datos JDBC son bloqueantes. No puedes hacer programación reactiva que se conecte con una librería MySQL o Postgres, etcétera, a no ser que utilices algunas librerías que hay por ahí un poco raras que no soportan todas las funcionalidades, que no soportan todo el estándar, etcétera. Las bases de datos no SQL sí que suelen tener clientes reactivos, Mongo, Redis, etcétera. Pero para que veáis cómo al final todo converge y todo es lo mismo, la misma librería ReactiveX de extensiones reactivas la hay tanto para Java como para JavaScript, como para .NET, que de hecho empezó en .NET, etcétera, etcétera, etcétera. La misma librería, con las peculiaridades del lenguaje, pero exactamente la misma librería. Pero claro, lo mismo pasa al contrario. Es que tú en Java, tú en Node, puedes programar con un modelo basado en clases, basado en anotaciones, basado en inyección de dependencias. Por ejemplo, Nest es una librería que ha salido recientemente que aplica el mismo modelo de programación que Spring, pero para trabajar en Node. Y ni siquiera tiene su propio motor de peticiones, porque recubre Express, ¿vale? O sea que al final tienes el core es exactamente el mismo y lo único que cambia es el modelo de programación. Tú dices, esto es un controller que va a recibir peticiones en la URL catch y si me llega una petición de tipo post, pues yo voy a ejecutar este método y el body del post le voy a tener aquí y voy a poder utilizar un servicio que me ha venido por inyección de dependencias, ¿vale? Y también tenemos ORM, también tenemos nuestro Hibernate, ¿no? Querido, odiado Hibernate, pues también está aquí si le necesitas, ¿vale? Entonces tú al final tienes Entity, ¿os suena Entity? Entity, Column, y al final tienes el concepto de repositorio. Ay, yo es que soy más de Active Record de Ruby, pues también puedes hacer Active Record con TypeORM, ¿no? Entonces al final puedes elegir el estilo. Otra cosa es que haya mucha más gente que se dedique a utilizar un estilo en una plataforma o a utilizar otro estilo en la otra plataforma, pero ambas plataformas permiten prácticamente el mismo estilo de programación, ¿no? Con respecto al rendimiento, bueno, sabéis que la máquina virtual de Java es el corazón de la plataforma Java, V8 es el corazón de la plataforma Node. Al final, todo el mundo está más o menos de acuerdo en que la máquina virtual de Java optimiza mucho mejor los cálculos, los algoritmos, ¿vale? Programar con Java al ser tipado hace que el código se pueda optimizar más, llegando a rendimiento cercano a C++, incluso mayor en ciertos casos, porque al hacer optimización en runtime puede basarse en ciertas cosas que incluso el compilador de C++ no sabe, ¿no? Y la máquina virtual V8 arranca muchísimo más rápido y como está diseñada para trabajar de manera asíncrona, en el caso en el que hagas uso de la programación asíncrona, que aquí es obligatorio, en los casos en los que la programación asíncrona muestra sus verdaderas ventajas en ejecución, pues va mucho mejor, ¿no? Al final, bueno, me imagino que todos sabéis, ¿no?, que al final el modelo asíncrono lo que hace es un único hilo de ejecución que va recibiendo tareas y cuando tú necesitas hacer una petición a la base de datos, por ejemplo, le dices al sistema, cuando me llegue el resultado, vuelve a ejecutar la tarea, ¿no? Entonces, al final siempre tienes un hilo de ejecución, un único hilo de ejecución que va ejecutando tareas. Nunca se bloquea, ¿no? Entonces, para sistemas multicore, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Que aquí realmente es donde está la cosa. Para sistemas multicore, como Java tiene un modelo de concurrencia de memoria compartida, tú puedes tener todos los hilos que tú quieras, tú puedes tener un control de muy bajo nivel, entonces tú tienes el control, pero es mucho más peligroso, es mucho más difícil de programar, puedes tener errores de concurrencia que además solo salen en producción, muy difíciles de depurar y de corregir. En Node es un modelo mucho más sencillo, en Node no tienes problemas de concurrencia, vas mucho más seguro, pero no puedes hacer ciertas cosas,
¿vale? Pero si no quieres hacer ciertas cosas, puede llegar a ser un modelo más adecuado, ¿vale? ¿Y cómo tenemos escalabilidad? Pues en el modelo bloqueante de Java conseguimos la escalabilidad ejecutando cada petición en un hilo. Pero claro, si las peticiones lo que hacen básicamente es ir a la base de datos a por cosas, esos hilos están bloqueados, desperdiciando recursos sin hacer nada útil, están solo esperando, ¿no? En el modelo asíncrono, que también se permite en Java, cuando tú haces una petición a la base de datos, en vez de quedarte esperando a la respuesta, pues te vas a hacer otra tarea y cuando llega la respuesta de la base de datos, procesas esa respuesta, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso se suelen tener tantos hilos como cores para aprovechar mucho mejor los recursos. ¿Y cómo consigue la escalabilidad Node? Pues al final, como solo puede tener un hilo de ejecución, bueno, en realidad puede tener web workers y puede hacer cosas ahí un poco raras, pero lo normal es que tenga un único hilo de ejecución. Al final el balanceo es externo. Tienes un enrutador, tienes un proxy, tienes un load balancer que al final va enrutando peticiones diferentes a diferentes procesos y se suelen tener tantos procesos como cores. Y tú dices, pero esto es muy complejo de montar. Bueno, también depende de lo que quieras, porque esto está preparado para escalabilidad horizontal, out of the box. La restricción que te pone Node al principio de que todo tiene que ser asíncrono y que solo puedes ejecutar un hilo, tiene la ventaja de que para solventar eso, tu aplicación ya es escalable horizontalmente. En cambio, en Java, como te dé por utilizar el modelo bloqueante, que es lo más habitual, tu aplicación no está preparada para escalar horizontalmente. Entonces, si quisieras escalar, tendrías que hacer otro paso. Al final, son siempre... ¿no? Bueno, aquí hay una grafiquita, en 2013 sacó un post PayPal que dijo que que era muchísimo más rápido que Java y que tal y que cual. Y luego, claro, pues hubo otro que dijo, no, pues yo soy más rápido porque cuando no hay entrada-salida y lo que hay que hacer es cálculo computacional, pues yo voy más rápido. Al final no tiene sentido tanta discusión sobre rendimiento, ¿no? De hecho, lo importante es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Tú vas a hacer cálculos intensivos? ¿Tú vas a hacer uso intensivo de entrada-salida? ¿Es una aplicación de red que recibe mensajes, envía mensajes, procesa respuestas? Pues depende de lo que tengas que hacer, ¿no? Y si Java se utiliza de manera asíncrona, programar Java asíncrono no es trivial, ¿vale? No es trivial. Tampoco es trivial programar asíncrono en Node, JavaScript. Pero como desde siempre ha sido así, pues ya han ido adaptándose a hacerlo así, ¿no? Y bueno, en esta transparencia viene un montón de letras, os las resumo, ¿vale? Porque estamos un poquito fuera de tiempo. Básicamente viene a decir que de lo que se trata es de la escalabilidad, no se trata tanto de rendimiento. Si tu sistema escala más, o escala mejor, o es más predecible, posiblemente sea mejor, independientemente de que la petición tarde un poquito más o un poquito menos en procesarse. Y bueno, el que le preocupe el rendimiento, que programe en C o en C++, o en ensamblador. No, es que esto va más rápido. Bueno, pues ahora programa en C. No, hombre, no, tampoco es para tanto. Pues ya está. O si no, te haces tu chip, como Google. Dice, no, es que tenemos aquí el TensorFlow. Vamos a optimizar un poquito el rendimiento. En realidad lo han hecho no tanto por la velocidad, sino por el consumo eléctrico, ¿vale? Se han ahorrado un montón de pasta en Iberdrola, los de Google, ¿vale? Bueno, ya vamos a ir acabando, ¿no? Entonces, espero haber conseguido el objetivo de que al final las dos plataformas se parecen más, que hay muchos mitos que ya no aplican porque todo ha cambiado mucho, que al final puedes elegir cualquier estilo de programación en cualquiera de las dos plataformas, que al final lo importante no es tanto casarse con una o casarse con otra, sino elegir bien el estilo de programación para el proyecto en concreto, ¿vale? En rendimiento pues son comparables, podemos decir. O sea, al final es cuestión de pagar un poquito más a Amazon o menos a Amazon, si da igual, en serio, si da igual. Si al final un ingeniero cobra una pasta y cobra mucho más dinero que lo que pagamos a Amazon, ¿no? Entonces al final no es tan importante. A ver cómo vamos de hora. Vale, me quedan 5 minutillos. Como decía yo en un curso que di de Cloud Computing, decía, no, es que claro, la factura de Amazon al final sale cara. Y yo decía, mira, tienes el equipo de 5 personas, ¿no? Ese tío que no hace nada nunca, que siempre es el mismo de siempre, le dices al jefe, mira, me le despides y lo que te gastas en él me lo das en Amazon, ¿vale? En crédito de Amazon. Vas a ser más productivo, más feliz y más moderno, sobre todo, ¿no? No, me le despides, no. Le asignas a otro proyecto, perdón. Al final depende de tu experiencia del equipo, al final depende de las ganas que tengas, al final depende de muchos factores que incluso pueden no llegar a ser tecnológicos, ¿no? Entonces yo lo que diría es que hay que respetar ambas plataformas desde las dos partes,
todas han reconocido muchos errores en el pasado, todas están mejorando esos errores y al final están convergiendo en una cosa bastante parecida, ¿no? Bueno, pues al final, pues tú sal que te apetezca y al final pues te vas a tomar una caña con el colega con el que le gusta el otro y dices, el tuyo es una mierda por esto, no, es por lo otro y ya está, ¿no? Y te lo pasas bien. Claro, dices, los dos, quiero utilizar los dos. No, hombre, no, tampoco es para tanto. Pues sí es para tanto. Las arquitecturas microservicios, ya sabéis, que permiten que una aplicación con determinada entidad, con determinado tamaño, se divida en diferentes microservicios que se comunican entre sí. Entonces, hay muchas empresas que ya empiezan a utilizar diferentes tecnologías en diferentes de esos microservicios porque consideran que esa flexibilidad les permite ser más responsive a cambios en el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién es la empresa por excelencia que empujó sobre todo la arquitectura de microservicios? Netflix. Y además con Java, ¿no? Bueno, pues Netflix tiene microservicios en Node, que yo cuando lo vi, en Node no puede ser. Me lo leí bien, a ver si era verdad. Pues sí, porque al final lo que dicen es, me da igual, yo necesito dar solución a mi negocio y lo que me estaba pasando es que había muchos desarrolladores front que necesitaban cosas del back y los del back pues estaban a otro rollo y o no se lo hacían o era muy complicado, le decías, y claro, lo típico, ¿no? Oye, ¿me haces esta funcioncita? Es que estoy muy liado. Hombre, no, pero... Y ya lo típico, es que esto es muy difícil, lo de back. Cago en todo, dijo el otro, me voy a poner yo a hacer el back ese. ¿Qué hay que hacer? Y ya le dejaron que programara en Node, ¿vale? Le dieron un microservicio. No, fuera coña, es verdad. El backend, ¿cómo lo llamo aquí? Ahí no lo he puesto. Front Backend as a Service. El Front Backend as a Service es la capacidad que tienen los desarrolladores de front de poner código de su incumbencia en el servidor y ese código es el que llama a los otros servicios que realmente son de backend, por así. Y eso se programa en Node y eso lo está utilizando Netflix y cada vez lo está utilizando más gente, ¿vale? Entonces son arquitecturas microservicios con tecnologías heterogéneas que hace que los equipos, cada uno con su expertise, pueda hacer lo que tiene que hacer. Bueno, al final, la diferencia fundamental, obviamente, friki vas a ser, eliges el que elijas, pero eres un poquito más moderno si eliges Node o eliges JavaScript, ¿vale? Pero vamos. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido y espero que os haya gustado. Si queréis preguntarme alguna cosita, me paráis en el pasillo y charlamos un rato. Gracias.